Estamos acá con Eduardo Tonioli. Vamos a hacerle algunas preguntas. ¿Cómo estás, Edu? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, acá Bueno, andamos. me alegro. Preparado. Preparado. Para romper el hielo. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntitas. ¿Sos de Rosario? ¿Naciste acá? No, no nací ¿No? acá. Nací en Río Ceballos, provincia de Córdoba, por alguna circunstancia familiar, política. Y bueno, mi vieja estaba por allá y nací en la provincia mediterránea. Bien. Leí por ahí que cuando eras chico tuviste que exiliarte a Francia. ¿Tenés Bueno. algún recuerdo de esa época? ¿Hasta qué edad estuviste allá? Sí, viví de los 3 hasta los 8 años en el exilio. Primero en Brasil y segundo en Francia. Primero, me tengo que retrotraer un poco al principio. Yo nací, como te decía, en Río Ceballos porque un mes antes de nacer, mi vieja y mi viejo, que eran militantes políticos en esa época, de la juventud peronista, se habían ido de Rosario y vivían en Córdoba, trabajaban, militaban en Córdoba, y mi viejo desaparece, secuestrado, y está desaparecido hasta el día de hoy, en la ciudad de Córdoba, en la capital. Después de una cantidad de horas, mi vieja se va a las sierras, y ahí nazco yo al mes en Río Ceballos. Después de eso estuvimos circulando por distintos lugares del país, particularmente varios años en la semiclandestinidad, por decirlo de alguna manera, en la ciudad de Buenos Aires, viviendo en casa de familiares, hasta que pudimos salir del país, primero a Brasil, durante un año estuvimos viviendo ahí, después se nos dio la opción por la ACNUR, el Consejo Mundial de Iglesias, que eran organismos internacionales que ayudaban a los refugiados, a los exiliados, para ir a vivir a algún país de Europa. Y bueno, elegimos. Aramos, dijo el mosquito, ¿no? Mi hija eligió ir a Francia, vivimos durante 4 años en Grenoble y volvimos recién en diciembre del 85 a la Argentina. ¿Y qué recuerdos tengo? Muchos, porque es la edad en la que uno empieza a tener alguna, ¿no? Los 4 años, 5, bueno, yo tengo mis primeros recuerdos de esa época. Primero de Brasil, flashes, imágenes, sí. Y después ya de Francia, donde, bueno, me empecé a socializar de alguna manera ahí, ¿no? Empecé entre una colonia grande de exiliados argentinos a extrañar sin tener un recuerdo previo de la Argentina, y a todo el tiempo pensar en, bueno, ¿cuándo va a ser que vamos a volver, ¿no? Claro. Aprendí a cantar el himno allá, aprendí la marcha peronista en Francia, y nada, y cuando pudimos volver, al tiempo, después de recuperada la democracia, y cuando se veía que, bueno, iba a ser un proceso estable, porque recordemos que estaba en duda todavía cómo iba a ser la cosa, volvimos a la Argentina y ya me incorporé a la ciudad en la que no nací, pero yo cuando me preguntan digo, lo primero que digo es soy rosarino nacido en otro lado, pero soy rosarino, adoptado por Rosario. Teniendo en cuenta que volviste más o menos a los 5 años. No, un poco más, tenía ya diciembre del 85, tenía 8, 9 años. Sí. Bien, ¿y a qué colegio fuiste? ¿A qué escuela fuiste? Empecé tercer grado, yo había hecho en Francia hasta mitad de tercer grado. Así que vine, la escolaridad ya es cruzada, es decir, vine en diciembre y había hecho mitad de tercer grado. Cuando arranqué en marzo me hicieron hacer de nuevo, arrancar de tercer grado en la escuela Mariano Moreno, escuela pública del centro de la ciudad de Rosario, que da Paraguay entre Mendoza y 3 de febrero. Y hice toda la primaria ahí. Y después empecé secundario en 1991 en el Politécnico. Me presenté al Politécnico, rendí. Fue bastante bien, salí tercero. Ah, bien. Sí. Y en el examen de ingreso, que era bastante exigente y tensionante para pibes chicos, porque cuando entras a primer año sos un pibito. Y hice toda la secundaria hasta 5º año en el Politécnico. Me recibí de bachiller técnico mecánico. Y en esa etapa de adolescencia, ya en el poli, ¿te empezó a interesar el tema de la política? Me interesaba de antes. Yo recuerdo, volvimos, te imaginás, ¿no? Que vivíamos en el exilio, rodeado de argentinos, uruguayos, chilenos, latinoamericanos exiliados,
que todo el tiempo hablaban de sus países y que todo el tiempo hablaban, discutían de política, y uno en las sobremesas, ¿no es cierto?, de los encuentros, de las reuniones, de los asados, que no son los mismos asados que acá, la carne es mucho peor, ¿no es cierto?, allá en Europa. Nada, estaba la discusión sobre la Argentina y sobre Latinoamérica, entonces te imaginás que tenía incorporado toda una serie de bagaje, una serie de discusiones que de alguna manera me marcaron, ¿no? Volvimos a la Argentina y ya de chico ya era como un pibe muy politizado. Yo recuerdo, nosotros vivíamos en lo de mis abuelos, que era mis abuelos maternos, que era Paraguay, entre Santa Fe y San Lorenzo. Íbamos caminando, por ahí me llevaba mi vieja o me llevaba mi abuelo hasta la escuela, todo por Paraguay, hasta Mendoza, y pasábamos por el local de lo que en ese momento era la Renovación del peronismo, que llevaba como candidato a intendente a Gualberto Venecia. Era como una especie de clásico, Venecia por un lado y Usandizaga, que era el intendente radical, por el otro, y me llevaba calcomanías para la escuela y las pegaba, que decía Venecia intendente y la cara de Perón y Evita, ¿no? Incluso tuve alguna vez una discusión con amiguitos de la escuela, una escuela donde había varios hijos de dirigentes radicales, y terminamos en la dirección por una discusión acalorada política, porque yo andaba pegando calcomanía y me vinieron a decir algo. Así que era un pibe muy inquieto y muy interesado por la política. Después, ya en la secundaria, sí, claro, empecé por definición propia, a militar en el centro de estudiantes de mi escuela del Poli. Como muchas cosas que hacemos los varones, por ejemplo, fui detrás de una chica que en ese momento me gustaba, a la primera reunión del centro de estudiantes, me invitó y fui, y cuando ya fui y participé, es como que abracé una causa, la de la militancia, que no abandoné nunca más, ¿no? Era muy peronista por historia, por formación, por las cosas que leía, porque me sentía identificado, por supuesto, con el peronismo histórico y no con el peronismo oficial de ese momento, y de hecho la militancia en ese momento en los centros de estudiantes tenía que ver con oponernos a las leyes del menemismo en materia de educación, que era la Ley de Educación Federal y la Ley de Educación Superior, que en particular le tocaba al Poli y al Superior, ¿no? Y protagonizamos grandes luchas, tal es así que en quinto año, 1995, cuando se aprobaron estas leyes, llevamos adelante enormes movilizaciones en Rosario, encabezadas por muchos centros de estudiantes, los más grandes, el del Poli y el del Superior, que hasta hace poquito tiempo antes de eso nos peleábamos, literalmente, a la piña en las calles, por esa pavada del folclore entre escuelas, y terminamos en una gran movilización a la Facultad de Medicina de todo el movimiento estudiantil, universitario, terciario y secundario, todos juntos marchando, el Poli y el Superior. Y bueno, hablamos en las escalinatas uno por el Superior y quien les habla por el Poli, haciendo una gran arenga en contra de esas leyes del menemismo. Ese fue mi inicio formal en la militancia política, ¿no? Bien, bien, de chico, digamos. Y era pibe, sí. Ya. Te imaginás que en el 93, sí, era adolescente, sí. Estaba entre la militancia y la música, el heavy metal. Teníamos bandas heavy, etc. ¿Ah, sí? Sí. Canté un tiempo en una banda que habíamos armado que se llamaba Pucará, que hacíamos así heavy. Queríamos imitar a Hermética en ese momento, salvando enormes distancias. ¿Covers o temas? No, hacíamos temas nuestros y hacíamos un tema de B8, Destrucción, que es un himno del heavy metal, un tema de Hermética, que es el que más me gusta de Hermética y creo el mejor tema del rock nacional, que es Tú eres su seguridad, y hacíamos un tema en inglés de Motorhead, que se llama Orgasmatron, y que yo cero de inglés, entonces lo hacía por fonética. Y después teníamos temas nuestros, ¿no? Que hablaban de todos los temas que tenían que hablar en ese momento el heavy metal o el punk o cualquier música que de alguna manera fuera contestataria, ¿no? Contra la policía,
teníamos un tema para los combatientes de Malvinas, bueno, todos los lugares comunes que de alguna manera la música contestataria tenía que sostener en ese momento, ¿no? Contra toda autoridad, menos mi Algo mamá. así. Hay una frase que dice. Sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? ¿Y algún ídolo que tengas que hayas tenido de chico? Mirá, ídolos futbolísticos tenía, ¿no? Desde ya. En ese momento para mí era el Tata Martino. Y en la música para mí era, en ese momento, voy a decir algo que a muchos años luz puede resultar polémico, pero en ese momento para mí era Ricardo Iorio, que era el que componía todas las letras de Hermética. Para mí Hermética y el heavy, la música en general, era una forma en ese momento donde la política no era muy atractiva, donde los grandes movimientos populares, en particular el peronismo, habían visto sus banderas de alguna manera pisoteadas por la misma dirigencia, ¿no es cierto? El refugio y la politización en muchos jóvenes estaba en lo que en algún momento se conoció como la militancia social. En ese momento nace la disociación entre militancia política y militancia social, porque la política ya no contenía ni soportaba las banderas de reivindicaciones de la justicia social. Paradójicamente, las banderas históricas del peronismo. Sí. Y la militancia social, por un lado, ¿no? Barrial, estudiantil, gremial en algunos casos, en los organismos de derechos humanos. En mi caso, me sumé a militar en Hijos desde sus orígenes, ¿no es cierto?, por mi historia. Contenía un poco esa expectativa de cambio social, o por lo menos en un principio de resistencia frente a un escenario duro, esquivo, para los sectores populares. Y la música también. Entonces, las letras de Hermética para mí y para muchos otros jóvenes, como para otros eran las letras del punk o de cualquier banda, era el lugar donde nosotros encontrábamos esa rebeldía que la política ya no expresaba, ¿no? Sí, no representaba. No representaba. Y el símbolo de eso y el que escribía esas letras era Ricardo Iorio, más allá de los caminos que tomó después, ¿no? Pero yo recuerdo toda esa etapa con mucha nostalgia y mucho cariño, porque nos politizábamos a través de eso, de esas letras, ¿no? Y para hacer una línea histórica más o menos, terminaste el secundario, estudiaste ciencias políticas, hasta tenés un doctorado en eso. Terminé en diciembre del 95 el quinto año de secundario. El Poli tenía la opción de hacer 2 años más y ser técnico mecánico. Yo había hecho el bachiller técnico mecánico. No opté por seguir esos 2 años más. Ya era, para mí, 5 años de técnica era suficiente. Me había ido bien, no puedo decir que me había ido mal. Lo recuerdo además como una gran escuela en términos de formación y disciplina para estudiar, tal es así que después me fui a estudiar ciencia política y la verdad es que la llevaba de taquito entre la formación política preexistente, mi interés por la política y la disciplina que tenía para el estudio, donde se me hacía más fácil. No te diría que fue un paseo porque de ninguna manera, pero tenía como un cierto bagaje cargado encima que me facilitaba las cosas, ¿no? Y abracé el estudio con mucha pasión, haciendo un recorrido institucional, que es el que te propone, ¿no es cierto?, la facultad, de cursado de materia, pero también una formación propia, no individual, sino colectiva, con compañero y compañera que nos empezamos a encontrar, que nos identificábamos con las ideas nacionales, populares, con el pensamiento nacional en particular, con el peronismo en algunos casos, nosotros y otros compañeros con ideas cercanas, pero no necesariamente encuadradas en el peronismo, y en ese momento de mucha búsqueda, mucha discusión, empezamos a construir herramientas como una cátedra libre Arturo Jaureche, que no por casualidad buscó la figura de Arturo Jaureche porque fue alguien, una espada del pensamiento nacional que pensó básicamente la Argentina desde la década de los 30 y la denuncia del colonialismo, de la dependencia, y estábamos en plena década de los 90 y nos veíamos en ese mismo lugar, por supuesto salvando la distancia, no éramos ningunos Jaureches porque no teníamos ese nivel de elaboración, pero sí lo tomábamos como referencia. Y en esa cátedra invitábamos a que nos den charlas, para nosotros grandes pensadores de esa etapa como eran Norberto Galazo,
que se venía con el bolsito y por ahí hablaba ante 20 compañeros y él se venía con el bolsito. No teníamos ni para pagarle el pasaje, ¿no es cierto? Solo para juntar unos pesos, ir a un bar y pagarle una comida. Y se volvía con el bolsito a las 12 de la noche a Buenos Aires en una práctica bien militante, ¿no? De sembrar conciencia en esos pibes. Hombres como bueno, Pino Solanas, Alcir Argumedo, participaban de la cátedra. Algunos locales, Héctor Coagliaro, que era dirigente de ATE histórico y un ejemplo para nosotros, un maestro para nosotros, que también nos recibía en ATE y nos formaba. Eduardo Zanella, que había sido abogado de la CGT de los argentinos, abogado de presos políticos, había sido protagonista del Rosariazo. Bueno, todas personas que en un momento de confusión, de entrega de las banderas nacionales, de entrega de la historia del peronismo, mantenían viva la llama, ¿no? y nos insuflaban a los más jóvenes esa idea de que era posible porque había sido posible alguna vez, ¿no? Sí, qué importante igual también tener ese tipo de referentes siendo joven, ¿no? Es como que estás armando tu carrera, digamos, de una forma bastante sí, picada. Sí, claro, porque además no veíamos en la carrera formal herramientas para explicarnos ese presente, porque es una carrera muy construida al calor de la década de los 80, de las teorías de la democracia, de pensar la democracia en términos institucionales formales, y nosotros queríamos ir por más, ¿no es cierto? De alguna manera por la liberación, para usar una figura mucho más clara y contundente, ¿no? Y eso no nos alcanzaba, entonces buscábamos referencia en quienes en décadas anteriores habían dado todo para construir una patria justa, libre y soberana, que es lo que de alguna manera habíamos mamado de chico, ¿no? Así que en ese camino nos embarcamos y bueno, con ese recorrido y paralelamente iba militando en la agrupación Hijos, peleando por memoria, verdad y justicia, y todo ese caldo de cultivo de todos esos años yo creo que tuvo un punto de inflexión donde se juntaron todas esas ansias de transformación, todo ese rechazo a lo que estaba pasando, a las políticas neoliberales, a la traición de la dirigencia de los principales partidos de la Argentina que se abrazaron a esas políticas neoliberales, y ese recorrido personal y colectivo como que tuvo un punto de inflexión en diciembre del 2001, ¿no? El 19, 20 de diciembre del 2001 hubo un pueblo que dijo, todo esto no lo queremos más. Todos esos pactos de gobernabilidad nacidos de la imposición de sectores del poder económico que son los que impulsaron la dictadura y los que ganaron a partir de esa imposición de la dictadura y su modelo económico, y siguieron ganando paradójicamente en democracia, esos pactos de continuidad entre la democracia y la dictadura, y lo que quedó, porque volvimos a tener un orden constitucional, pero el modelo económico no varió demasiado, estallan por los aires en diciembre del 2001, y ahí estábamos, un montón de pibes ya que habíamos pasado los 20 años y que encontramos ahí una reivindicación de todo lo que veníamos planteando. ¿Qué se venía después? No lo sabíamos. Nosotros hasta poco tiempo antes de diciembre del 2001, el grupo de compañeros que militábamos en la cátedra de Jaureche, que habíamos armado un centro cultural que llevaba el mismo nombre, en Barrio Parque, acá en Rosario, nos encontramos con, militando en los meses previos al 2001, nuestra primera experiencia político-partidaria, por llamarlo de alguna manera electoral, que fue el polo social, que era alrededor de la figura del padre Farinello, un cura católico, un cura villero, que venía a decir lo que nosotros estábamos esperando que se diga, ¿no? Por afuera de la estructura formal del peronismo, pero expresando toda la potencia transformadora que alguna vez había tenido el peronismo con los gremios, con las organizaciones sociales nacientes, etcétera, ¿no? Y en diciembre del 2001, bueno, se produce ese gran estallido. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, después apareció Néstor Kirchner en el horizonte, ¿no? Perdón que vuelva un poquito más atrás, sí, pero me interesaría saber qué es lo que te impulsó a estudiar esa carrera. O sea, ¿cuál fue lo que te incentivó? Intentar explicar qué es lo que estaba pasando en la Argentina en la década de los 90, con alguna herramienta más, y unir de alguna manera
una idea de desarrollo profesional personal con lo que ya había decidido antes, que era atar de alguna manera mi vida, mi destino al destino del pueblo argentino. Es decir, no tenía ninguna duda de que iba de ahí en adelante, desde los principios de la década de los 90, cuando empecé a militar en el centro de estudiantes, de que lo que quería hacer toda mi vida es militar para transformar la Argentina existente y ir por la Argentina de los sueños colectivos de millones de argentinos, ¿no? De los que ya no estaban y de los que de alguna manera la estaban pasando mal en ese momento, ¿no? Cuando decidí eso, es como que todo lo que hice de ahí en adelante tenía que ver, mis decisiones personales tenían que ver con esa apuesta por lo colectivo. Entonces lo más natural era estudiar o historia, o ciencia política, o sociología, algo que tuviera que ver con la sociedad, el Estado, la comunidad, ¿no? Yo vivía allá en ese momento en Tucumán y Entre Ríos, me fui caminando a Humanidades para anotarme, fui a Derecho, Humanidades a anotarme, Historia, cuando en ese momento no había, chicos, existe un mundo antes de Internet, no existía Internet, entonces, ¿qué es lo que hacía uno? Iba, o era muy primigenio lo de Internet, buscaba el programa, me fui a anotar y mientras estaba mirando el programa en la fila para anotarme en Historia, a fines del 95 para empezar en el 96, vi que el programa empezaba por la prehistoria, los asirios, los caldeos, etc. Y yo quería estudiar historia porque quería estudiar historia contemporánea, claro. Historia política argentina, historia contemporánea o historia internacional también, pero contemporánea, etc. Entonces dije, no, ¿qué hago acá? Me tomé el colectivo inmediatamente y me fui a la Siberia, agarré el programa, y hice la cola y me anoté. Y en marzo de ese año, empecé a estudiar ciencia política y hice la carrera. Me presenté cuando terminé la carrera como becario del CONICET, entré como becario del CONICET y con eso pude financiarme el doctorado como becario del CONICET y terminé el doctorado en ciencia política, seguí estudiando siempre eso. El año pasado empecé un posgrado en Historia Militar Contemporánea en la Escuela de Guerra del Ejército, que depende de la UNDEF, Universidad Nacional de la Defensa. Es decir, nunca dejé de estudiar temáticas que tengan que ver con las políticas públicas, con el Estado, con la filosofía política, con la historia y con lo que yo creo que pueden ser herramientas para transformar la realidad, ¿no? Y ahora volvemos al tema militancia en hijos. Sí. ¿Eso fue tu primer acercamiento, digamos, a lo que es la militancia o ya venía de antes? ¿Cómo repercutió en tu vida, digamos? No, mirá, yo en la década de los 80, cuando era un niño que acompañaba a mi vieja o a mis abuelos paternos sobre todo eran militantes. Mi abuela fue madre de Plaza de Mayo, mi abuelo paterno era militante desde antes, no en el peronismo, él era comunista, pero había tenido un rol muy importante en los organismos de derechos humanos a partir de la desaparición de mi viejo en la ciudad de Rosario. Y bueno, tanto ellos como mi vieja, participaron activamente en la década de los 80 en las movilizaciones contra la obediencia debida al punto final, que eran dos leyes de la época de Alfonsín, que intentaban consolidar la impunidad de los responsables del genocidio, ¿no? De los responsables operativos concretos del genocidio, los indultos en la época de Menem. Participé activamente acompañando, en ese caso, a los mayores, ¿no? Sí. Ya cuando estaba militando en el secundario, en el 95, se crea Hijos. Yo al principio, en las primeras reuniones, precisamente por esa militancia en el centro estudiante, y era la época que te hacía referencia a las grandes movilizaciones, la ley de educación superior y ley de educación federal, es como que no tenía un tiempo para dedicarle activamente a eso, pero me invitaban los chicos y chicas que habían empezado, también hijos de desaparecidos, muchos de ellos que habían empezado armando hijos acá en Rosario, me insistían que vaya a las reuniones. Cuando termino la secundaria, más allá de por ahí ir y participar en alguna marcha, voy a la primera reunión orgánica de hijos, en lo que era la casita de la memoria de calle Santiago,
en el 23 de marzo de 1996, el día anterior a una enorme movilización, para mi generación, la gran movilización en conmemoración y repudio al golpe de Estado del 76 a los 20 años. Me acerco el día anterior a dar una mano, muchos de ellos ya eran amigos de mucho tiempo antes, a pintar pasacalles, carteles, etcétera. Pensé que iba a ser un ratito, nos quedamos, comimos ahí, porque tenían una cosa muy comunitaria, de afectos, etc. Y ya nos quedamos, no te digo que despierto hasta la marcha del día siguiente, pero hasta muy tarde para terminar de planificar todo. Y ya después no me fui nunca más, porque si bien hoy no milito activamente, sí concuerdo con todos los planteos que hace Hijo. Estoy en el grupo de WhatsApp y colaboro en todo lo que puedo. No puedo estar tan activamente como uno querría porque tiene un montón de responsabilidades y de otras militancias. Pero desde ese momento no me fui nunca más, no me alejé nunca más. Y fue para nosotros la marcha del día siguiente como un parteaguas, una generación entrando a la vida pública argentina diciendo... bueno, hay algo que acá que no podemos dar por cerrado. Y aquel pasado de hace 20 años está vivo en el presente, sí, porque las políticas económicas que José Alfredo Martínez II, el ministro de la dictadura, ministro de Economía, impuso a sangre y fuego, se siguen perpetuando en el presente. Entonces, para terminar con esa política, tenemos que revisar lo que pasó en el pasado y empezar a tirar de la piola, juzgar a los responsables operativos de esos crímenes que estaban dentro de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Algunos de ellos seguían en algunos lugares, ¿no es cierto?, de toma de decisión en esas fuerzas, pero además tenemos que ir por los padres, de alguna manera, de ese genocidio, que eran los sectores del poder económico que lo habían financiado y lo habían impulsado, ¿no? Y bueno, ese fue nuestro gran bautismo, el 24 de marzo de 1996, la entrada a la discusión pública argentina, y después de eso nacieron los escraches, que era frente al impedimento de la justicia formal, apostar a la condena social y generar movilización y demanda de que efectivamente se juzgue a los responsables. Los escraches nunca buscaron enfrentarse físicamente con alguien, sino ir y mostrar una paradoja. Esta persona cometió crímenes atroces, fue parte de un genocidio y sin embargo transita por la vida cotidiana como si nada, ¿no? Sí, es como la única opción que tenían en ese momento, ¿no? Mostrar lo que había hecho esa persona. Exactamente, porque había leyes y decretos que impedían que claro, se lo juzgara, ¿no? Entonces lo que buscábamos es que la sociedad en su conjunto, que el pueblo argentino, señalara esa paradoja y reclamara que cesara, ¿no es cierto?, esa situación de impunidad, ¿no? Sí, justicia social. Claro, era una justicia construida de abajo hacia arriba, que desde afuera debía llegar a los tribunales, ¿no?, y a los oídos del poder político y judicial. ¿Y la política? ¿Qué significa para vos? ¿Qué podrías decir? La política es la única herramienta que tenemos los pueblos para transformar la realidad, ¿no? Por eso yo la valoro como la valoro. Y es como dijo el Diego el día de su despedida. La pelota no se mancha, ¿no? La política o determinados políticos o la institucionalidad o la democracia de estos últimos 40 años puede tener un montón de deudas, pero la política sigue siendo la única herramienta que tienen las mayorías para transformar la realidad, ¿no? Hay otros sectores, el poder económico tiene el lobby, por ejemplo, ¿no? Puede darse el lujo de no involucrarse en la política directamente, sino por interpósita persona o pasilleando en las casas de gobierno, en las legislaturas, en los consejos municipales, sin poner la cara. El pueblo no tiene otra posibilidad que no sea irrumpir masivamente en la política e intentar imponer el número, ¿no es cierto?, y las mayorías para transformar su realidad, ¿no? Y el objetivo de la política debe ser, como decía Simón Bolívar, la mayor felicidad para el mayor número. Ese es, en última instancia, el objetivo que debe perseguir la política de quienes creen efectivamente que
hay un sistema injusto que hay que transformar profundamente porque le impide ser feliz a millones de compatriotas, ¿no? La idea de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que es muy cara al peronismo, es precisamente una idea que suele ser desdeñada en ámbitos académicos por quienes piensan que la ciencia es otra cosa, ¿no? Y que la idea de felicidad que puede tener que ver con la gestión de la cosa pública. Y por eso hablo de dos recorridos cuando a uno le tocó pasar por la facultad. Ese y el otro que matiza y filtra, ¿no es cierto?, esas ideas e incorpora esta idea. La idea de la felicidad. La idea de la felicidad tiene que ser el norte o el sur, por decirlo de alguna manera, de toda acción política popular, ¿no? La felicidad para el mayor número. ¿Y referentes políticos? Yo, para mí fue muy fuerte la referencia política de Perón y de Evita, en momentos donde abrazarse a Perón y Evita en la década de los 90 era una forma de decir, esto no es lo que queremos nosotros. Hubo un peronismo transformador y revolucionario, hubo un peronismo que fue el que hizo ingresar a la vida moderna a la Argentina, la que generó que nos desarrolláramos en materia científica y tecnológica, en materia de derechos sociales y laborales, en materia de todo lo que hace a la construcción de una Argentina soberana, industrializada, con trabajo para todos, con derechos y con felicidad, como decía antes, para todos y todas, ¿no? No importa dónde vos hubieras nacido, tenías el derecho a ser feliz y tenías un Estado que acompañaba el impulso creador de la comunidad, ¿no? Entonces la referencia en el pasado, esa referencia era muy fuerte y siguen siéndolo para mí. Por supuesto después pasaron cosas, como dijo algún pensador argentino menor. Pasó diciembre del 2001. Eso. Pasó Maxi Darío en el 2002. Y en esta especie de cosa sincrética, ¿no es cierto?, que tenemos también las nuevas generaciones y los argentinos y la Argentina, fuimos incorporando todo ese bagaje y también, ¿no?, incorporando a eso la lucha de los movimientos sociales por tierra, techo y trabajo. Utilizo una figura que no es mía, sino que es del Papa Francisco. Yo no soy católico, pero para mí el Papa Francisco es una referencia ineludible de los pueblos del mundo que luchan por la justicia social, por la soberanía, por tener otra relación con nuestra casa común, con el ambiente. Entonces también es una figura, una referencia. Y a partir del 2003 aparece alguien que yo no voté, porque yo no lo voté, fui a esas elecciones, éramos parte de un grupo al que hacía referencia, que militábamos todos juntos en la facultad, sumados los de hijos, sumados compañeros que militaban en gremios, todo una especie de caldo de cultivo hermoso de militancia, y que todos votamos distinto en mayo del 2003. En mi caso no me convencía demasiado Néstor Kirchner porque aparecía como el candidato de Eduardo Duhalde en ese momento, porque había hecho un acuerdo muy inteligente por parte de Néstor Kirchner. Y fui al cuarto oscuro convencido de que iba a votar a Rodríguez A, porque había sido el que había repudiado la deuda externa en el 2001, en ese brevísimo interregno donde gobernó, y había hecho una serie de planteos que era el más peronista, ¿no es cierto?, de todos los candidatos que aparecían en esas elecciones. Y cuando llegué al cuarto oscuro y iba a poner el voto en el sobre, dije, no, pero este nos va a salir. Como que entré en duda y terminé votando en blanco. Y el 23 de mayo del 2003, cuando era el famoso discurso de Néstor Kirchner, primero me emocioné y segundo me movilizó enormemente, o las dos cosas, porque me emocioné porque me movilizó cuando dijo lo que dijo, ¿no?, que era de alguna manera parte de una generación que había dado su vida, ¿no es cierto?, por transformar nuestra patria y que quería restablecer un camino, ¿no es cierto?, de recuperación de la Argentina, de la justicia social, de la soberanía. Entonces, en ese marco, indudablemente fue una marca para mí y para muchos jóvenes de mi generación, porque nos reconcilió con la idea de la militancia política propiamente dicho, es decir, quienes nos consideramos militantes sociales en los márgenes de la política. Vino alguien y nos invitó a dar la pelea política en su sentido primigenio, que es la pelea
por el poder, para que ese poder sea un poder de todos, incorpore a los trabajadores, a los sectores populares, y porque nos introdujo a otra idea de gobernabilidad. Hasta ese momento, en la década de los 90, vos te decían, te hablaban de gobernabilidad y tenías que llevarte la mano al bolsillo porque se venía el ajuste, ¿no? Porque gobernabilidad era ser condescendiente con los poderes económicos, los poderes fácticos. Néstor Kirchner recuperó la idea de que gobernabilidad es serle leal a los que te pusieron en ese lugar. En ese caso, la presidencia de la nación, ¿no? Así que para mí fue un parteaguas la figura de Néstor Kirchner. Y por supuesto, después vino la figura de Cristina también, que también nos marcó muchísimo. Me parece que ya más desde otro lugar, mucho más de estadista. Néstor Kirchner como un gran armador y tejedor, y la figura de Cristina a otro nivel, más de estadista, pero que indudablemente nos dejaron una huella muy grande de ahí en adelante. La idea de que no solo había que resistir, no solo teníamos que intentar ponerle trabas al modelo neoliberal que habíamos heredado de la dictadura y que se había sostenido en democracia, sino que era posible llevar adelante transformaciones con el concurso de los sectores populares, de los trabajadores, del pueblo, ¿no? ¿Y qué pensás sobre la afirmación de Cristina que dice que el futuro del peronismo está en manos de la generación diezmada? Bueno, yo creo que hay una cuestión natural que es biológica, ¿no? Digo que hay generaciones que ya no somos tan jóvenes, pero que empezamos a tomar cada vez más protagonismo en lugares centrales, ¿no es cierto?, en la política, ¿no? Esto es casi biológico. A la política le cuesta, de todas maneras, esto de el trasvasamiento generacional, como decía Perón. Está la idea esta de, no, bueno, ustedes los jóvenes son el futuro. No, las pelotas, o sea, los jóvenes son el presente. Ahora, los jóvenes de verdad, porque yo ya no soy tan joven, ni Guado, porque la referencia esa tiene que ver con Guado, etcétera, somos tan jóvenes. Quizás sí jóvenes, y esto es un problema para la política institucional, porque si nosotros somos los jóvenes, ¿qué le queda al resto? Pero sí para que cada vez más los que son más pibes, más pibas puedan ocupar lugares de tomas de decisión, de protagonismo. Para mí la juventud, lo digo ahora que ya no soy joven, pero lo decía cuando era pibe, no es un valor en sí mismo, ¿no? Hay jóvenes con ideas viejas también, pero sí expresa en determinado momento la vocación por transformarlo todo. Cuando sos joven no existe, sea lo que piense, no existen los grises, existe blanco o existe negro. Y en política eso también a veces es necesario, el impulso transformador de la voluntad y la vocación por cambiarlo todo es importantísimo y tiene que ser parte constitutiva de las expresiones de la política, ¿no? Porque si no, la política es anquilosa, si no se olvida para qué nació o nos olvidamos para qué vinimos a la política. Creo que nunca hay que olvidarse de eso, ¿no? A 46 años no sos grande, Edu. No, bueno, pero sí, pero en determinados lugares lo termina siendo un poco, ¿no? Yo tengo un hijo de 19 años y tiene otros códigos y otras lógicas, entonces no puedo yo reemplazar o hacerme el pendejo y hablar de la misma manera o no tengo forma de entrarle y de poder, a través de los códigos que manejo yo, hablar de igual a igual. Es una mentira eso. Sí puedo tratar de establecer puentes, pero la mejor forma de establecer puentes es trabajar, militar y acompañar los procesos que hacen otros, más jóvenes de verdad, y establecer un puente de diálogo, cada uno con sus códigos generacionales, pero buscando los puntos de encuentro. Jauretche, al que cité antes, decía, dame un punto de coincidencia y haremos una patria, ¿no? Él parafraseaba a Arquímedes, un griego, y me parece fantástico esa frase, vale para el encuentro entre generaciones, pero también el encuentro entre distintas ideas que no necesariamente son iguales, que pueden tener matices, divergencias en algunas cosas, pero que en algunos
puntos centrales, como la idea de que necesitamos definitivamente construir una Argentina soberana, es decir, que sea autónoma, que pueda discutir de igual a igual junto a los países de la región en un mundo convulsionado, multipolar, que podamos hacernos fuertes, etcétera. Creo podemos llegar a esa conclusión proveniendo algunos del peronismo, otros de otras expresiones políticas, de la izquierda, la centroizquierda, del radicalismo mismo, el socialismo, etcétera, sin necesidad de matarnos, de discutir o de inventar grietas ficticias, porque la Argentina necesita de eso, ¿no? Después la divergencia ideológica existen, y si a mí viene alguien y me pone el programa al que hacía referencia de Martínez Odo y me dice que con eso va a salvar a la Argentina, pero lo voy a combatir políticamente a como dé lugar, eso no hay duda. Si me dicen que hay que privatizar la empresa del Estado, que hay que destruir la educación pública, la salud pública, no hay posibilidad de coincidencia en eso. Ahora, sí hay posibilidad de coincidencia en algunos puntos, con algunos sectores de nuestra vida política, social, etcétera, en torno a, bueno, a ver, ¿necesitamos desarrollo industrial? Sí, claro, bueno, punto, a favor. ¿Necesitamos un mercado interno fuerte? Porque es lo que nos permite que todos y todas puedan desarrollarse, comer, etcétera. Estamos de acuerdo. ¿Necesitamos construir un desarrollo con todos adentro y todas adentro? Estamos de acuerdo. Digo, hablamos de 4, 5, 6 puntos en los que podemos estar de acuerdo. Y eso es ese punto de coincidencia para hacer una patria del que hablaba Jauretche. Y ese diálogo también puede incluir a distintas generaciones que quizás anhelan lo mismo, diciéndolo de distintas maneras. Yo lo digo con una canción de Hermética y los pibes lo pueden decir con voz, ¿no? Edu, te quería preguntar, porque nombraste a tu hijo, Emiliano y Julia, ¿no? Tenés 2 hijos. Tengo un hijo de 19 que se llama Emiliano y una hija de 5 que se llama Julia Eva. ¿Y qué nos puedes contar sobre ellos? Que son 2 seres humanos maravillosos. Si no lo dice el padre, ¿quién lo va a decir? Nada, que Emiliano estudia periodismo en el ISET 18. Es un pibe muy responsable, laburante. De cuando tuvo edad para laburar, se puso a laburar y a estudiar y bueno, a hacer deportes. Y compartimos muchas pasiones, ir a la cancha juntos, a ver a Newell. La música, él es un poquito más amplio que yo en la música, pero también le gusta el rock ¿Hermética? viejo. Sí, también. Hemos ido a ver la H, que es el pedazo de Hermética, que hace cover de Hermética, etc. Hemos ido a ver, hace poco fuimos a ver a Kiss, a Buenos Aires, un recital. Es tremendo espectáculo. Y bueno, pero a él le gustan otras cosas más, Los Redondos, bueno, rock and roll, cosas más rock and rollera, que a mí no tanto, pero y otras cosas más nuevas. Compartimos eso, la pasión por el peronismo también, es un pibe militante también, a su manera, pero también lo es. Y bueno, Julia es chiquita, tiene 5 años, pero es muy desenvuelta, muy inteligente, también va con nosotros a la cancha, y es de esos pibas que por las características de los padres o la madre terminan compartiendo también un montón de tiempo con nosotros en actos, etcétera, ¿no? Pero también tiene lugar su tiempo para ser nena y lo aprovecha muy bien, compartimos juegos, ir al parque, le gustaba mucho ir a los botes ahí del Parque Independencia, todas esas cosas que hacía mucho que no hacía, de cuando mi hijo varón era chico, y ahora las volví a hacer con ella, ¿no? Edu, sos docente de la Facultad de Filosofía de la UNR. De la Facultad de Humanidades, la carrera de Filosofía, sí. Hace mucho me fui de Ciencia Política y empecé a dar clases, concursé ahí en Humanidades en una materia que se llama Pensamiento Argentino y Latinoamericano del siglo XX. Y en noviembre del 2005 empecé, y desde ese momento hasta ahora ininterrumpidamente soy docente de esa materia, que me encanta, porque introduce en la carrera de filosofía un poco de pensamiento político argentino y latinoamericano. Grandes hombres y mujeres que pensaron nuestra realidad e intentaron, como decía Raúl Scalabrini Ortiz, que es uno de esos grandes pensadores nacionales, intentaron desentrañar y mostrarnos
tal cual somos, ¿no? Que es el primer paso para poder cambiar la realidad. Primero tratar de saber quiénes somos, de dónde venimos, Bien. hacia dónde vamos. Y del oficio de docente, ¿qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos te gusta? A mí me encanta transmitir, elaborar y tratar de elaborar colectivamente. Y la docencia es un poco eso, ¿no? Y la política también tiene algo de eso. Así que es lo que más me gusta. Lo que menos me gusta, en realidad lo que menos me gustó fue ser docente en la pandemia. Y los Zooms, sí. Horrible, situación horrible, donde nosotros tenemos una materia que en humanidades tiene desde las 7 de la tarde hasta la noche medio tarde, son varias horas, y tuvimos que comprimir, porque es imposible 3, 4 horas sí. ininterrumpidas o con un corte en el medio de Zoom. Vos veías como después de una hora y media, como mucho, se empiezan a apagar las camaritas y nada, no sabes si del otro lado hay alguien o no. Entonces, y además todos los problemas técnicos de conectividad, fue como la primera etapa de la pandemia donde no nos sentimos del todo cómodos, ¿no? Eso fue lo peorcito de mi experiencia como docente, eso. Pero bueno, tampoco está mal incorporar la tecnología, no quiero ser tecnófobo, pero hay algo de la experiencia de la docencia que tiene que ver con la presencialidad, que me parece que es irrenunciable, ¿no? Que hace que esa experiencia sea mucho más rica, ¿no? Que uno puede incorporar mucho más, que el intercambio sea mucho más fluido, ¿no? ¿Qué pensás que puede aportar un futuro sin miedo a Santa Fe? Fundamentalmente la voluntad y la vocación por tomar decisiones que no son fáciles, que no son individuales, que tienen que involucrar al conjunto de los santafesinos y las santafesinas, pero para eso hay que tomarse el trabajo de convocarlos para ser parte de esas decisiones, que son decisiones procrastinadas, es una expresión que no me gusta demasiado, pero que está muy popularizada hoy, durante décadas por la democracia y por la dirigencia política de la provincia de Santa Fe, pero que son ineludibles si queremos solucionar grandes temas como la de la seguridad pública, como la desigualdad demográfica y territorial que tiene nuestra provincia, como las profundas desigualdades sociales, ¿no? Tomar decisiones que significan enfrentarse, en algunos casos, con las mafias, de adentro y de afuera del Estado, de adentro del Estado también, y que significa muchas veces enfrentarse a imposiciones del poder económico que está muy cómodo y que termina moldeando las decisiones de la política santafesina de hace mucho tiempo. Hay toda una agenda que no es la agenda del poder económico, que no está en la mesa donde se definen las cosas. La agenda de los pequeños productores, de los trabajadores, de las pymes, la agenda de las cooperativas y mutuales, la agenda de los agricultores familiares, de quienes a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe construyen o son los gestores de la riqueza de nuestra provincia y que sin embargo muchas veces la ven pasar o ven pasar los beneficios de esa riqueza sin siquiera poder hacerse con un poco de eso y sin siquiera obtener beneficios para generar, por ejemplo, arraigo en las localidades de origen, ¿no? Y que los pibes y las pibas no tengan que irse a Rosario, a Santa Fe, a construir un destino, un futuro, lejos del lugar donde pudieron construirlo sus padres y sus abuelos. Nosotros decimos que el problema de Santa Fe no es económico, es político. Hay que tomar decisiones que muchas veces pueden incomodar, repito, a las mafias y pueden incomodar al poder económico más concentrado, en favor de la agenda de los más, en términos numéricos, que son generalmente los menos a la hora de entrar en la mesa donde se discute la política grande y el destino de la provincia de Santa Fe. Para eso hay que tomar decisiones sin miedo. Dijimos, le pusimos un futuro sin miedo, primero porque hay una relación obvia con la cuestión de la seguridad pública. Los santafesinos y en particular los rosarinos y las rosarinas vivimos con miedo por la violencia creciente que hay en nuestra provincia
y en nuestra ciudad. Pero el otro es un mensaje a la dirigencia política toda, incluyendo nosotros adentro de esa dirigencia política. Para hacer una tortilla muchas veces hay que romper huevos, ¿no? Para construir un futuro sin miedo hay que tomar sin miedo decisiones de transformarlo todo, le guste a quien le guste y moleste a quien moleste y bancarse la que venga. Y bancarse la que venga no es producto de una valentía individual, es una valentía colectiva. Bancarse la que venga porque sé que soy parte de algo que me trasciende, porque soy solo un eslabón de algo mucho más grande. ¿Y una frase que puedas decirme o una palabra para describir la lista que encabezás? Una frase o una palabra. La lista que encabezo está integrada desde las casi 50 localidades donde hay compañeros y compañeras que armaron listas locales, pasando por las listas de senadores y senadoras hasta la lista de diputados provinciales. Está integrada por hombres y mujeres, mayoritariamente jóvenes. Yo soy quizás uno de los más viejos y tengo 46 años. Que cada uno de ellos, cada una de ellas en sus comunidades hacen algo cotidianamente por resolverle problemas a sus vecinos y a sus vecinas. Desde atender situaciones problemáticas en materia de adicciones hasta urbanizar barrios, pasando por construir experiencias educativas de gestión social hasta generar asistencia alimentaria ahí donde el Estado no está, y eso se notó mucho durante la pandemia. Pequeñas o grandes personas haciendo pequeñas cosas para resolver pequeños o grandes problemas cotidianamente, que tienen ganas de ir al frente y de hacerse de espacios de representación, no individualmente, sino con un montón de gente atrás y al costado sobre todo, para hacer un poco mejor la política y hacerla más potente en términos de la posibilidad de transformar la realidad. Somos hombres y mujeres que queremos desterrar la cultura política del no se puede. Ya tenemos muchas décadas de no se puede, no se puede, no se puede. Es hora de decir, sí, se puede mientras tengamos la decisión por un lado y la fuerza, que es una fuerza colectiva, de transformarlo todo. Si estuvieses en mi lugar, ¿a qué otra figura política entrevistarías? Entrevistaría a 3 dirigentes políticos que se presentan en estas mismas elecciones para distintos cargos. A Bonfatti, a Puyaro y a Perotti. Y la pregunta que le daría es que ¿para qué se presentan? Y ¿para qué dicen que van a traer la solución en materia de seguridad pública si ya mostraron fehacientemente que fracasaron a la hora de llevar adelante políticas públicas para morigerar los niveles de violencia que tiene esta provincia? De hecho, son corresponsables de la situación caótica que vivimos en materia de seguridad pública y de la situación que viven sobre todo los barrios más humildes, particularmente de la ciudad de Rosario, en materia de violencia y de inseguridad. Esa es la pregunta central que le haría a cada uno de ellos. ¿Por qué no eligieron correrse, dar un paso al costado y permitir que otros dirigentes y dirigentas muy valiosos seguramente de sus espacios políticos se hagan cargo de lo que la hora necesita, ¿no? Bueno, Edu, ¿querés que hagamos un ping-pong? Dale. Bien rápido. Dale. ¿Dónde vivís actualmente? Barrio Hospitales, zona sur de Rosario. Definite en 3 palabras. Persistente, ansioso y peronista. ¿Lugar favorito de Santa Fe? Cualquier bulevar de la ciudad de Santa Fe para tomar un liso. ¿Haces deporte? Ya no. ¿Qué hacías? Sí, voy al gimnasio a veces, pero Bien. jugaba al fútbol de salón cuando era más chico. ¿Eras bueno? No, horrible. ¿Cocinas? Sí. Soy limitado. ¿Alguna especialidad? Panqueques y hago una carne a las mostazas, que en realidad es tirar carne en la plancha y agarrar con un pincelito y con mostaza y pasarle encima. Pero bueno, lo más rico que me sale es eso. ¿Mascotas? Sí, tengo 2 gatas, Panceta y Aceituna. Los nombres se los puso mi hija. No hay problema. Son parte de una picada. Si viene otro será papa frita, no sé, pero esos son los nombres. ¿Red social que más usás? Twitter. ¿Twitter? Es la que uso yo y no se la cedo a ningún CM ni nada, porque es la que más me gusta, más interacción hay
y es la que más texto tiene quizás, ¿no? Y más debate. Es picante Twitter. Es picante, me encanta. Última foto de tu carrete de álbum del celular. Tarán. Esa. Danger. Y también hay una que dice sticker de WhatsApp que más te representa. A ver, para que estoy. Primero miro la última foto del. La última que tengo es, mira, una foto que subí recién a Twitter de Darío Santillán, porque se cumple un aniversario de su asesinato en una marcha. Y el sticker de WhatsApp que más uso es uno de Capusotto, que dice, es tal cual, dice, no sé si se acuerdan cuál es. Tengo varios de Francella, me gustan así con caras, como que expresan algo. El de Francella es los que más uso también. Sí, espectacular. Y tengo uno de ¿cómo se llama el personaje ese sin codificar? Que dice, no me quemes. Ese también lo tengo. Ese. Esos son los stickers que tengo, más a mano. Bien.